Andrés era un chico apuesto y con una personalidad seductora. No tenía muchos meses que se había mudado hacia el poblado y ya era un galán que no pasaba desapercibido, al punto que prácticamente él podía tener a la chica que quisiera comiendo de su mano. En los primeros meses de estadía, se había dedicado a gastar sus ahorros en todo aquello que él quisiera, pero después de quedar en ceros, Andrés decidió laborar y fue así como encontró un trabajo como repartidor de agua. No detuvo su plan de Casanova, incluso dentro de sus jornadas laborales, y había logrado llevar a la cama a varias de sus clientas. Pero todo fue diferente cuando conoció a Inés. El chico se encargaba de proveer el agua al convento, ubicado a pocos kilómetros del poblado, e Inés era la monja quien se encargaba de recibir a los proveedores. Andrés quedó cautivado con ella desde el primer momento en que la vio, pues era una joven muy bella y en medio del convivir diario, él sintió un deseo enfermizo por la chica. Aun cuando ella nunca le dio indicios de interés, más allá de la cortesía mostrada cuando lo recibía para comprarle el agua. A pesar de nunca recibir algún indicio de interés por parte de la chica, el joven repartidor, confiado plenamente en sus dotes de galán, le confiesa su amor. Pero fue rechazado, pues Inés era muy firme en su convicción de servirle a Dios. El chico era arrogante y recibió ese rechazo como un golpe directo a su ego. Por ser guapo, pensaba que ninguna mujer se le podía negar y entonces, presa a su obsesión malsana, acudió con doña Graciana, quien era conocida como una bruja que practicaba magia negra. Y entonces Andrés le cuenta a la bruja sus deseos de hacer suya a Inés. En un principio, la bruja no quería acceder por el costo de hacer un amarre a alguien directamente protegido por el mandato de Dios, como era el caso de Inés. Pero al chico eso no le importó y estaba dispuesto a pagar el precio que se le fijara, sea lo que sea. Ante la insistencia del chico, la bruja accede a su petición, pero antes le advierte que el amarre tendrá consecuencias muy catastróficas para él y para la monja. Él la ignora y le dice que eso no importa, él solo quería tener a Inés, aunque sea lo último que haga con su vida. La bruja entonces le da al chico un brebaje verduzco y le comenta que para que surta efecto deben tomarlo ambos en el mismo momento, en el mismo envase. El chico solo se limita a decir que así será. No fue muy difícil para Andrés encontrar una manera de seguir las instrucciones tal cual la bruja se lo había pedido. Y un día que llegó a surtir el agua al convento, llevó consigo un nuevo envase de medio litro. Cuando Inés salió a atenderle, se lo regaló, diciéndole que era parte de un nuevo producto que se estaba comercializando e invitó a la chica a que lo probara. Ante la insistencia del chico, la monja accedió a probar el agua, pero solamente fue para decir que no encontraba nada diferente. El chico le pidió que le invitara de su envase para probarlo, pues le parecía extraño que tuviera el mismo sabor. Entonces la monja amablemente le dio la botella y enseguida Andrés bebió el agua. En ese momento, la maldición de aquel amarre había iniciado. Desde ese mismo día, la joven monja comenzó a realizar inexplicablemente actos macabros en el convento. Se escapaba de madrugada para que nadie la descubra para ir a ver a Andrés. También adoptó actitudes espantosas, pues atrapaba ratas y las desollaba, al igual que gatos y lagartijas. Todo esto con la finalidad de mezclarlo con los alimentos que se cocinaban dentro del convento, pero eso no fue todo.
También inició una serie de lecturas de libros satánicos impropios del convento. Y quizá la gota que derramó el vaso fue el hecho que la habían descubierto tocándose con lascivia dentro del recinto, principalmente donde se oficiaban las misas. Mientras Inés pensaba que nadie se daría cuenta de lo que hacía, todo esto era observado por la Madre Trinidad. Ella había conocido a Inés prácticamente desde que era una niña y sabía que esas actitudes no iban con los principios de la chica. Pero la madre también sabía que la única forma de saber lo que ocurría con la hermana Inés era utilizando unas técnicas que había enterrado en su pasado. Y es que Trinidad guardaba un oscuro secreto que nunca había dicho en el convento. Pues antes de jurarle devoción total a Dios como monja, ella se había dedicado a ser bruja de magia blanca como parte de la herencia cultural de su madre. Entonces, después de un gran debate espiritual, decidió retomar aquellos conocimientos con tal de ayudar a la hermana Inés. En el convento, Inés estuvo a punto de ser expulsada, pero por intercepción de la Madre Trinidad le dieron una segunda oportunidad. Pero no podían exponerse a ser juzgadas en el poblado por culpa de las malas actitudes de Inés. Mientras la chica pensaba si mediaba su actitud o prefería el libertinaje, la pusieron apartada de las demás monjas. También le confiscaron su hábito y quedó temporalmente excomulgada. Por otra parte, desde aquel día, Inés comenzó a amar perdidamente a Andrés y se entregó a él. Pero el hecho de entregar su castidad, al parecer, desató la parte más perversa del amarre, algo con lo que Andrés no contaba. Por la obsesión provocada por el amarre, Inés le hacía la vida imposible al joven, vigilándolo a todas horas, llegando al grado de agarrarse a golpes con todas aquellas chicas que solían acercarse con su apuesto marido, que era el título que ella le daba al chico. Como era de esperarse, Andrés se hartó de esta situación y decidió terminar con la chica. Inés sufrió mucho por la culminación de la relación, pero poco pudo hacer para convencer a Andrés para que siguieran juntos. La chica se rehusó a terminar con él y si bien él no aceptaba verla, ella lo espiaba, lo acosaba e incluso seguía su atosigamiento hacia toda mujer que se acercara a él. Pero ahora a un nivel extremadamente exagerado, pues se peleaba con las mujeres que tenían solamente trato laboral con él, incluso si eran de tercera edad. Otra de las consecuencias del embrujo era que a partir de que perdió su inocencia con Andrés, la joven chica sentía unas ganas inexplicables de satisfacer sus necesidades carnales. Y fue así que sin amor, y solo por la simple necesidad de satisfacción, comenzó a tener sus encuentros pasionales con cuanto hombre se le apareciera enfrente, siempre imaginando que era Andrés. La habitación que se le asignó dentro del convento solo le servía para llegar a dormir. Y una noche, cuando la chica estaba profundamente dormida, la Madre Trinidad aprovechó para tomar unas cosas personales de la chica. Todo esto con tal de ayudarla, aun cuando pensaba que estaba faltando a su palabra de nunca más practicar la brujería. Pensaba que esta ocasión ameritaba el ritual, pues se trataba de una de las mejores siervos de Dios que estaba siendo corrompida por el mal. La Madre Trinidad estaba consciente de cómo la situación de Inés había empeorado, pues ella personalmente se había encargado de recibir la gran cantidad de quejas que la gente llevaba hacia el convento. Se metió con mi marido. Me golpeó sin razón alguna. Me vigila con tal de no verme con su novio. Eran de las quejas más frecuentes que escuchaba la Madre Trinidad, prometiéndole a las personas que todo eso cambiaría. Una noche,
Cuando todos en el convento dormían, la Madre Trinidad comenzó su ritual y sus descubrimientos la dejaron helada, pues se dio cuenta de que alguien había estado trabajando a Inés. Desde aquel día le insinuó a Inés que todo lo que le pasaba podría ser producto de algún trabajo de magia negra. Pero Inés, influenciada fuertemente por el poder del amarre, negaba todo eso y pensaba que solamente se trataba del pensamiento de la madre. Y muy al contrario, le proponía que se uniera a ella, que salieran a vivir la vida con excesos de placeres, de dicha y de felicidad. La Madre Trinidad solamente se lamentaba ante las palabras de la chica. Sabía que debía hacer algo rápido por ella antes que esté completamente corrompida por el poder del mal. Entonces, consciente de que por voluntad propia la chica no iba a querer someterse a una reparación espiritual, la madre, en su papel de bruja de magia blanca, diario esperaba que todos en el convento estuvieran dormidos y acudía a la habitación de Inés. Primero, se aseguraba que se encuentre profundamente dormida y aprovechando la situación, le realizaba rituales de sanación. Dichos rituales poco a poco comenzaron a surtir efecto y la joven Inés, quien para ese entonces se autonombraba como pecadora y promiscua, comenzó a recuperarse. Lentamente volvía por días a ser la misma mujer entregada al convento de siempre. Sin embargo, esto aún no estaba completado, pues los días que no era la hermana Inés, de nueva cuenta era la Inés de todos. Salía a vigilar a Andrés, a reclamarle a toda mujer que tuviera contacto con él y a encontrar placer con cualquier hombre que se encontrara por su camino. Por su parte, Andrés comenzaba a ser víctima de su propia brujería, pues como resultado del acoso de Inés lo habían corrido del trabajo. Después de ello, Andrés anduvo por diferentes trabajos, pero en todos era el mismo resultado. Al no poder vivir más esta situación, el chico acudió muy arrepentido con la bruja y ofreció pagarle lo que fuera necesario con tal de revertir aquel hechizo. La bruja, al escucharlo, comenzó a reír maliciosamente y le dijo: «Te lo advertí, la brujería no es un juego, perdón por la palabra, pero mucha gente pendeja como tú acude conmigo pensando que todo esto es un juego que pueden hacer y deshacer. Pero no, papito, estás muy equivocado y solo me queda decirte que ya te chingaste para toda la vida. Y este tipo de amarres tan fuertes te dura lo que te dura una vida y una muerte. Y ahora lárgate de mi vista antes que yo conjure algo peor para ti». El chico salió del sitio severamente aterrado. Ahora ya no sabía qué hacer con aquella maldición que él mismo había desatado. Y no comprendía del todo por qué la bruja le había dicho que su hechizo le duraba tanto en vida así como en la muerte. Pero bueno, en muy poco tiempo, de forma trágica, estaría por comprender las palabras de la bruja. La desdicha del joven para nada mejoró y muy al contrario, todo fue empeorando al grado de quedarse sin un sitio digno para vivir. El casero que le rentaba la habitación en la que se hospedaba no pudo aguantarle más después de varios meses de rentas vencidas. Y a pesar de que el joven le imploraba que lo esperara un poco más, bajo la promesa de que apenas encontrara trabajo, lo primero que haría era pagarle, el casero lo echó del lugar. Ahora Andrés, en un abrir y cerrar de ojos, se volvió un hombre de situación de calle. Su belleza se marchitaba poco a poco debido a la suciedad en la que vivía. A veces hurgaba entre la basura con tal de conseguir un poco de comida y muchas veces se tenía que disputar de aquellos restos con los perros de la calle, situación por la cual su rostro,
tenía muchos rastros de aquellas batallas por subsistir. Mordidas, raspadas. Sin duda, ya no era aquel joven apuesto y egocéntrico que había llegado al pueblo hace algunos meses. Ante la falta de un sitio para vivir, había hecho su vivienda un terreno baldío en donde había improvisado con objetos que había encontrado en la basura una pequeña habitación de tales dimensiones que solo le alcanzaba para acomodar sus periódicos y dormir. Inés, aun siendo la mujer en la que se había convertido, le llevaba comida que robaba del convento. Pero sus apariciones con el chico de poco a poco comenzaron a ser cada vez más escasas, pues al estar recuperándose cada vez recaía menos. En el convento, todos eran felices con el regreso de Inés. Ahora era la joven de conducta incuestionable que fue antes de ser víctima de la brujería. Y en aquel sitio nadie sospechaba que la Madre Trinidad, quien era una bruja retirada, había sido la causante de la recuperación de Inés. La madre tampoco estaba dispuesta a hablar de ello con nadie, mucho menos con la propia Inés. Además, le gustaba escuchar cómo todos atribuían directamente la recuperación de la chica a los múltiples rezos que le dedicaban a diario. Al recuperar su personalidad, la joven monja no recordaba nada de lo que había ocurrido y decidieron dentro del convento que nadie le diría todo lo que había pasado. Como parte del plan de esconderle todo lo ocurrido, a la chica la mantenían retenida amablemente dentro del recinto y no la dejaban salir por ningún motivo. Sin embargo, la chica no estaba contenta con esa situación, pues aunque fuera de vez en cuando, quería salir a respirar el aire del poblado, hacer mandados, observar gente y sentirse útil. Desafortunadamente, aquel día llegó. La chica, sabiendo que el convento necesitaba de frutas y verduras, tomó el dinero sin permiso y se dirigió hacia el mercado con toda la alegría de sentirse útil y al fin poder salir de su encierro. No obstante, el resultado fue catastrófico. Los hombres, al mirarla, se acercaban a ella con lascivia y le hacían todo tipo de propuestas indecorosas que ella tomaba con indiferencia. Pero con mucha pena de no saber por qué le ocurría eso, las mujeres la insultaban al verla. Pero la gota que derramó el vaso fue toparse con una mujer que había jurado vengarse de ella. Pues en su momento, la propia Inés, estando bajo los influjos de la brujería, había golpeado a la madre de esta señora, una adulta mayor que solamente platicaba con Andrés mientras esperaba a que éste le surtiera sus garrafones de agua. Ante los ojos atónitos de la gente, la monja fue golpeada con salvajismo por la mujer, dejándole múltiples lesiones en el rostro. La poca gente que sintió pena por la chica, al ver que ésta era golpeada sin defenderse y solo lloraba y clamaba por ayuda, se decidió por rescatarla de esa mujer que la golpeaba sin parar como poseída por el demonio. Acto seguido, la trasladaron hacia el convento. Las monjas, al ver a la hermana Inés, se quedaron atónitas y lloraron al ver el grado de saña y brutalidad con la que la chica había sido golpeada. No entendían cómo un alma tan pura como la de Inés había podido recibir ese severo castigo. Solamente la Madre Trinidad, quien lloraba sin parar, sabía de todo lo anterior que Inés había realizado. No justificaba la violencia, pero sabía que tarde o temprano algo así podía pasar, y era por ello que la madre había dado la orden de que no la dejaran salir. Un médico acudió al recinto de Dios para valorar a la chica, y después de realizar las curaciones con urgencia, comentó que la vida de la chica no corría peligro. Pero eso sí, las heridas demorarían en sanarse por completo, pues tenía varios huesos rotos y múltiples fracturas.
Cuando la joven se recuperó, la Madre Trinidad se armó de valor y estaba dispuesta a hablar con ella, pues sabía que debía contarle todo lo que había ocurrido. De esa manera ya no la expondría más y haría que la chica tuviera precaución, sobre todo en momentos de salir a la calle. Y es por ello que una noche, estando a solas, la Madre Trinidad le contó a la hermana Inés todo lo que había sido de ella en su pasado. Le contó de sus múltiples peleas golpeando a las mujeres sin importar la edad, siendo muchas veces desde abuelitas hasta adolescentes que no rebasaban los 15 años. También le contó acerca de sus encuentros íntimos con una infinidad de hombres de todo tipo, que abarcaban desde el hombre más respetable del pueblo hasta los múltiples vagabundos. Inés no podía creer lo que la madre le contaba. Ella simplemente se echó a llorar amargamente y sintió cómo la vida se le derrumbaba. Le dolía hasta el fondo del alma que por un tiempo sin motivo y sin estar consciente, había realizado todos los pecados. A pesar de mirar el sufrimiento de la chica, la Madre Trinidad aún tenía algo más que decirle. Por un momento dudó en hacerlo, pero sabía que dentro de sus votos había jurado nunca mentir y mucho menos a una chica como Inés. Así que decidió confesar un mal que superaba lo que hasta ahora la chica sabía. Inés, aún hay algo que debo confesarte y espero que lo tomes de la manera más tranquila dentro de lo que cabe. Sí, hable de una vez, madre. No sé qué pueda ser peor que todo esto que me ha ocurrido. Al momento de valorarte por la golpiza que recibiste, el doctor me dijo que estabas embarazada. Tenías aproximadamente un par de meses, pero como consecuencia de los golpes lo perdiste. En ese momento, Inés estalló en llanto de nueva cuenta. Nunca había sido su sueño ser madre, pero tampoco tenía el corazón para recibir ese tipo de noticias. Y a pesar que estaba consciente que cualquier hombre del pueblo pudo haber sido el padre, sabía que la pequeña criatura que crecía dentro de ella no era el culpable de todo lo que había sucedido. A unos kilómetros del convento, un torrencial aguacero azotaba violentamente el poblado y para muchos esta tormenta no podía pasar desapercibida, sobre todo para aquellos en condición de calle como lo estaba Andrés. Los vientos huracanados habían volado por completo los cartones, bolsas y demás basura con la que había formado su humilde choza, y para poder esconderse, se había cubierto con algunas bolsas de plástico que logró atrapar antes que el viento se lo llevara. Mientras se encontraba acostado en posición fetal sobre la maleza y apenas cubierto por un par de bolsas que no ayudaban en nada, Andrés lloraba y pensaba en lo feliz que era hasta antes que Inés haya aparecido en su vida. Muy fiel en su personalidad narcisista, en ningún momento pensó que todo aquello se trataba del fruto de haber invocado energías diabólicas que así como dan, también quitan. Su mente solo pensaba que Inés había sido la causante de todo y que ella había traído la desgracia. Luego de meditarlo tanto, al fin se encontraba decidido y solo era cuestión de que la tormenta acabara para que ponga a andar su plan. Ir al convento a asesinar a Inés para que él pudiera liberarse de su maldición. A partir de ese momento, la idea de acabar con la chica no salía de la mente desquiciada del joven vagabundo. Y era tanto su deseo de llevarlo a cabo que divagaba pensando en las maneras más crueles de cometer su crimen, al igual que imaginaba en todo lo que haría una vez que se encuentre libre. Encontraría un trabajo, se hospedaría en un lugar mejor que la posilga de donde lo corrieron y tendría a la mujer que quisiera. Al fin la tormenta cesó y dentro de sus delirios había quedado dormido.
seguramente soñando con alguna mujer o con ser el mismo hombre guapo que siempre había sido. Cuando despertó, lo primero que hizo fue tomar el viejo cuchillo oxidado que había encontrado unos días antes entre la basura. Lo escondió entre sus ropas, luego salió del baldío con decisión y caminó firmemente hasta donde se encontraba el convento. Andrés llegó al convento casi al oscurecer, brincó sin problema al muro del sitio y se escabulló entre los árboles del jardín. Desde la lejanía, observó que había más movimiento de lo normal. No obstante, eso no impediría que lleve a cabo su plan. Andrés al fin logró llegar a las puertas del recinto y cuando desesperadamente trataba de abrirlas, fue descubierto y encarado por la Madre Trinidad, la cual tenía los ojos rojos e hinchados, indicio de que había llorado por horas. ¿Y tú? ¿Quién eres y qué buscas aquí? Lo siento, pero no llegaste en buen momento para que podamos atenderte, así que te pido por Dios que te retires. El hombre ni siquiera se inmutó al escuchar a la monja y le contestó con bravura. Lo siento, madrecita, pero no me iré de aquí hasta que yo pueda hablar con Inés. La respuesta del hombre hizo alterar a la madre y le contestó con gritos. ¿Qué es lo que le quieres? Eso no te va a ser posible. Claro que me será posible, madrecita, aunque sea en contra de la voluntad de cualquiera de ustedes. Y al tiempo que pronunciaba esas palabras, el joven sacó su cuchillo amenazando a la Madre Trinidad. Sin embargo, la mujer no tuvo temor a la amenaza del hombre y se acercó a él para decirle: ¿Quién te crees para amenazarme en mi casa, en la propia casa de nuestro Creador? Y posteriormente le lanzó una bofetada al hombre, mismo que entre su debilidad y por el poder del golpe soltó el cuchillo. Pero, ¿cómo se atreve, vieja loca?, respondió Andrés, teniendo aquel insulto como su única arma en ese momento. En primer lugar, nunca te vuelvas a asomar por estos sitios. Creo saber quién eres, y tú, un ser del mal, no tiene cabida en este bastión sagrado. En segundo lugar, yo sé todo lo que le hiciste a la hermana Inés y lo vas a pagar caro. El propio karma y tus propios actos te darán tu merecido. Y en tercer lugar, nunca más volverás a ver a Inés, porque ella ahora acompaña a nuestro Señor Padre en el cielo. Entre desconcierto y asombro, el vagabundo no daba crédito a lo que la madre le había dicho. Por una parte se sentía descubierto, pues él asumió que el convento entero ya se había enterado de la maldad que le hizo a Inés. Por otro lado, no creía del todo la supuesta muerte de Inés, y pensaba que seguramente se trataba de algún invento barato para que él se alejara de ella. Lo siento, madrecita, pero no creo en nada de lo que usted me dice. La madre, completamente harta de tener que lidiar con el hombre que trajo tormento a la vida de una bella persona como Inés y también a la tranquilidad del convento, ordenó que le abrieran las puertas de aquel santuario y luego le pidió a Andrés que la siguiera. Ambos se dirigieron a la cámara principal donde se oficiaba una misa. Sin excepción, no había ni una sola monja que no llorara amargamente. En medio de la ceremonia había un féretro, y fue allí cuando la Madre Trinidad invitó al hombre a que mirara dentro de éste. Tambaleándose, el hombre caminó hacia el ataúd y ante su sorpresa vio el rostro pálido de Inés, la cual tenía el rostro de ángel que siempre la había caracterizado, pero a pesar de su maquillaje, aún mostraba las marcas de los golpes que había recibido. Después de eso, la madre acompañó a Andrés hacia la salida y como última petición, él le preguntó a la madre de qué había fallecido la joven monja.
No estás en condición de pedir peticiones, pero Inés se quitó la vida. No pudo soportar todo el mal que le hiciste con el hecho de embrujarla y terminó por quitarse la vida en un momento cuando todas nos encontrábamos dormidas. Ahora sí, vete y nunca más aparezcas a este sitio o llamaré a la policía y contaré todo lo que hiciste. Al escuchar esa historia, el vagabundo se puso contento y corrió con las pocas energías que aún le quedaban hacia la puerta del convento y salió gritando en señal de triunfo. Una vez más, ocurrían las cosas como él se lo había propuesto, o al menos eso era lo que él pensaba, pues en ese momento no recordaba las palabras que la bruja le había pronunciado. Este amarre te acompañará durante la vida y también durante la muerte. Desde el día que Inés falleció y hasta hoy en día que les cuento esta historia, no ha habido un solo día que el espíritu de la mujer no atormente al ahora ya viejo Andrés, y vaya que tal cual fue dicho por la Madre Trinidad, ahora el vagabundo está pagando por todo lo que cosechó. Es muy común escucharlo pasar por las calles gritando que una monja lo persigue o diciendo que unos gusanos viven en su cara. Es por ello que siempre se hace cortes en el rostro, razón por la cual está totalmente desfigurado, no siendo la sombra del galán que fue de joven antes de su desgracia. Hola, ¿qué tal querida comunidad 3AM? ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron este fin de semana? Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y aprovechando como siempre la sección de saludos, por esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial para los miembros de la comunidad. Maribel Trejo y Richie Yo 6897. Les agradezco muchísimo todo el apoyo. Espero que se encuentren muy bien. Saludos, los quiero mucho a todos.